Ya, estamos al aire, chiquillas. Pueden empezar a compartir mientras se empiezan a conectar nuestros amigos. Ya, una vez que empezamos, frase suya y nos manda el link para poder compartirlo con mi familia, amigos. Sí, después esto mismo Gracias. se sube a YouTube. Se empiezan a conectar nuestros amigos. Ahí les mandé el link al Facebook para que, o sea, al Facebook, al WhatsApp para que lo puedan compartir. Ah, ya, eso sí. Eso. Que está acá. A ver, está. WhatsApp. Yeah. Recuerden ir apagando los micrófonos para que no se acoplen los sonidos, por favor. Ahora. Ya, chicos, vamos a dar inicio a nuestro nuevo programa de hoy día, que está dedicado a toda la comunidad sorda. Le vamos a dar la bienvenida a todos los integrantes del panel y también la bienvenida a todos los amigos que nos están escuchando, y cada uno se va a ir presentando. María Isabel. Mi nombre es María Isabel Rosas. Yo soy una persona presidenta del Club de Visión del Lenguaje de las Personas Sordas acá de la región de Ñuble. Estamos muy, bueno, en este tiempo de pandemia, muy preocupados, muy pendiente de nuestras personas sordas para que no tengan ningún inconveniente. María Isabel, tienes un audio que está funcionando y hace interferencia con la que está saliendo al aire. Ya, debe ser el celular, lo corté. Sí, porque si no hace interferencia acá. Vamos a dejar que se presente Ofelia para luego darle el pase a Luis para que haga la introducción del programa de hoy día. Perdón, no me escucharon. Dije buenas noches, bueno, me conocen, Ofelia Núñez, activista por la infancia. Feliz de poder estar en este programa donde vamos a tocar un tema tan complejo de un grupo de ciudadanos, solamente no solo de Chile, sino de todo el mundo, que es siempre olvidado en todo tipo de situaciones, llámese transmisiones en vivo, programas muchas veces de televisión, como es la comunidad sorda. Un placer poder tocar este tema y poder incluir también dentro de todos nuestros programas
un intérprete como Anita para que llegue a ellos también, porque ellos también son parte importante y ellos también forman parte de nuestra comunidad. Un abrazo a Luis, bienvenido, un abrazo a María Isabel también, y bueno, Anita ya es de la casa. Un abrazo y esperamos tener un buen programa con buena audiencia. Luis, haga su presentación y cuéntanos un poquito de qué se va a tratar el programa hoy día. Yo soy una persona sorda. Me presento. Mi nombre es Luis. Este es mi apodo en lengua de señas. Estamos a través de cámara. Y vamos a conversar con respecto a la situación de los niños sordos en cuarentena. Yo soy coeducador sordo y trabajo en un colegio con un alumno sordo y también enseño la lengua de señas a las personas oyentes. ¿Cómo hemos trabajado esta situación? A través de WhatsApp con grupos de personas sordas para ver cómo vamos resolviendo esto a medida de que pasa el tiempo. Eso. Muchas gracias, Luis. Ya, Patricia. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, Muchas gracias. ya le di la bienvenida. Para los que no me conocen, soy Patricia Lara, activista por la infancia también. Y el tema de hoy, que es un tema súper interesante y a la vez también es muy difícil de tratar porque es nuevo para nosotros. O sea, es nuevo en el sentido de que de que por lo general uno no lo sabe porque es un idioma diferente y porque no lo ve habitualmente, más que cuando hay tragedia o cuando habla el presidente que hay un intérprete de lengua, pero generalmente sabemos que no existe. Me gustaría que nos contaran si ustedes tienen integración real con la condición de ustedes, con la discapacidad auditiva, si existe integración en los colegios, cómo lo hacen los niños que tienen discapacidad auditiva para entrar a un colegio tradicional. Muchas gracias por la pregunta. Muy buena la pregunta. La discapacidad auditiva claro, la discapacidad auditiva es una y las personas sordas es otra. Son dos términos y enfoques distintos. Las personas sordas saben lengua de señas y se comunican a través de la lengua de señas. La desarrollan desde niños. Las personas sordas son generalmente las que se ayudan a través de una prótesis auditiva o de un audífono. Quería hacer esa aclaración entre las personas con discapacidad auditiva y las personas sordas. Ahora nos vamos a enfocar con respecto a las personas sordas. Ahí está explicando que las personas con discapacidad auditiva son las que usan audífonos, las que usan implantes y que generalmente son las que se comunican a través del lenguaje oral. Yo soy una persona sorda y trabajo con un alumno sordo.
Yo pude también desarrollar el español. Y me comunico a través de WhatsApp con todas las personas sordas a través de todo Chile, a través de la lengua de señas. Eso. Ahora, la situación actual de las personas sordas, de los estudiantes sordos, por el tema del COVID, la verdad que es muy difícil, porque la forma de trabajar con ellos es diferente. La distancia y la enseñanza no personalizada ha complicado un poco la situación, porque hay que planificar de otra manera. Y el gobierno no ha incorporado, digamos, a los estudiantes sordos en las herramientas que ha facilitado. No hay experiencia en la educación por teletrabajo. Yo trabajo, ¿qué es lo que hago yo? ¿Cuál es mi función? Es adecuar esa planificación del alumno. Es adecuar las planificaciones educativas del alumno hacia su necesidad, hacia su forma de aprendizaje. Esa es mi labor como coeducador. El tema que ahora no podemos trabajar de forma personalizada y de frente con los alumnos sordos. Hay que enviar esas adecuaciones a través de correo. No hay contacto. Y eso es lo más importante en la educación de los alumnos sordos, el contacto, la educación personalizada. Hay internet que no tienen acceso al internet. Entonces, ¿cómo lo van a hacer para que viven en el campo, en comunas o regiones que están muy lejanas? Entonces, no tienen acceso al internet. Nos hemos visto enfrentados a todo ese tipo de problemáticas. El tema que a mí me preocupa también es que no sé si realmente los estudiantes o los alumnos sordos les llega la información con respecto al coronavirus. Hay niños sordos que viven con la mamá y el papá, y para ellos también es difícil. ¿Por qué es difícil para la familia de los alumnos sordos? Porque no se comunican a través de la lengua de señas, no saben lengua de señas. Los alumnos sordos se comunican solamente cuando hay otras personas sordas que saben lengua de señas. Entonces hay mucha debilidad, hay muchas barreras para los estudiantes sordos, hay mucha discriminación para los estudiantes sordos. En los diferentes ámbitos de la vida en la calle, también el mismo uso de las mascarillas no les permite el acceso a recibir la información para aquellos alumnos o personas sordas que tienen lectura labial. Si una persona usa mascarilla, eso también es una barrera para una persona sorda porque no le pueden leer los labios. Si tienen alguna duda, la podemos ir aclarando durante el programa, podemos ir tocando diferentes puntos y yo les voy informando y aclarando las dudas que se vayan presentando en el resto del programa. Eso sería. Igual una queda impactada en realidad porque te das cuenta de lo difícil que es para ellos poder acceder a las cosas básicas. Me gustaría saber si existe algún programa acá en Chile, o que se haya diseñado algún programa como para que tengan acceso ustedes, no sé, a llamar a una ambulancia, a llamar a carabineros, a llamar a los bomberos,
Ya, voy a responder en general. El tema de la discapacidad en Chile es muy nuevo. Se puede decir que hace 50 años que nosotros empezamos recién con algunas leyes. Y la primera fue en el año 69. Incluso el término que utilizaban en ese tiempo era para las personas lisiadas, que les permitía importar vehículos. O sea, recién estamos hablando de una pequeña ley hace 50 años. Posteriormente, la segunda ley tiene que ver con los deficientes mentales. Nos vamos observando, dando cuenta los términos que se utilizaban en ese tiempo, deficientes mentales. Y tenía que ver en el año 87 con esa primera ley, justamente para los jóvenes hoy día que llamamos con síndrome de Down. Después, la ley más importante, que fue en el año 94, es la 19.284, que establece normas para la plena integración social de las personas con discapacidad. Esa ley nos permitió por primera vez en Chile hablar, estudiar, aplicar otras leyes, otras normas. Es la base en el tema de la discapacidad en cuanto a leyes para nuestra comunidad. Posteriormente, en el año 2010, que fue la ley más importante, aparte de la del 94, que nuevamente establece normas sobre la igualdad de oportunidad e inclusión social de personas con discapacidad. Ya estamos hablando de personas con discapacidad. Antes eran los deficientes, eran los inválidos, tenían muchos nombres. Hoy día somos personas con discapacidad auditiva, física, ya la visual, sensorial, ya, y las intelectuales. Entonces, cuando hablamos de persona con discapacidad auditiva, estamos hablando leve, moderado, severo y profundo. La ley no hace distinción en que tú te manejas en lengua de señas y tú no te manejas en lengua de señas. Son iguales ante la ley como personas con discapacidad auditiva. Y cuando se reconoce a esta persona con discapacidad auditiva es a través de la inscripción en el Registro Nacional de la Discapacidad. Yo uso audífonos en ambos oídos, ¿ya? Podemos ver a una persona sentada en una silla de ruedas, pero si no tiene la credencial en donde señala de que esa persona, la ley sí lo reconoce como discapacitado, no somos discapacitados, aunque veamos a esta persona así. Bueno, las personas sordas, como ustedes saben, tienen una historia muy triste en cuanto a discriminación. No se podían casar si no podían expresar de una manera, a través de la escritura, por lo cual no sabían escribir, ¿ya? Si no se daban a entender en forma hablada, tampoco lo hacían, porque en ese tiempo no era reconocido la lengua de señas. Recién la lengua de señas se reconoció en este año 2010, con la ley 20.422, y además salía ahí un término que decía que había que definirla. Y eso tardaron un par de años para que recién la lengua de señas, y a través de la comunidad sorda, que fue un reclamo intenso de la comunidad para que no nos digan de que nuestra lengua de señas había que definir, sino que ya estaba definida, recién fue eso en el año 2012. Imagínense la historia que tiene la lengua de señas. O sea, hace 8 años que recién el gobierno, el Estado de Chile, reconoce la lengua de señas. Hace 8 años y estamos en el siglo XXI. ¿Eso qué quiere decir? Que gracias a Anita, que es intérprete de lengua de señas, y otros que son muy pocos, que principalmente han sido los padres, los hijos, los hermanos, los familiares de las personas sordas, deben aprender esta lengua de señas. Esos son los primeros intérpretes. Ustedes ven, por ejemplo, a Andrea González, un Alejandro Ibacache, que fueron los primeros intérpretes en la televisión, ¿ya? Son hijos y son nietos de personas sordas. Entonces, ha sido un trabajo prácticamente en la lengua de señas hace 8 años. Imagínense, a nosotros nos presionan mucho en eso, ¿ya? Porque tenemos que tener intérprete en el servicio público, tenemos que tener intérprete en educación,
Entonces, es un círculo vicioso. No hay intérprete, porque estamos recién en estos 8 años ya trabajando. ¿Cómo es la educación a falta de los mismos intérpretes? Entonces, la realidad es muy triste, es muy precaria, es muy nueva. Nosotros estamos muy en pañales. Fíjense que en mi grupo, acá en Chillán, en el Club de Audición y Lenguaje Personas Sordas, que tenemos 32 años de existencia, yo hace 28 años que pertenezco a esta agrupación y actualmente soy la presidenta, como les decía. Hay sordos sobre los 40 años que no tuvieron prácticamente ninguna educación. Y la historia de los que tienen sobre 50 también fue muy triste, porque la única escuela Los Morros en Santiago que existía, ellos se iban prácticamente, niñitos muy pequeñitos, se iban a Santiago, recuerden, yo les estoy hablando cuántos años atrás, 60, 50 años atrás, se iban y después no regresaban a sus casas. Aquí yo tengo un socio, el otro falleció, de los que se iban a la escuela de Los Morros y después no volvían más a sus casas. Los padres, si lo iban a ver una vez al año. Tenemos que situarnos en ese contexto. No existían los celulares, imaginémonos que las carreteras eran de tierra, de que los buses, si viajaban, a lo mejor era 1 o 2 veces en el mes a ver a sus hijos, y esos son los que hoy día les están pidiendo, ¿ya? Por ejemplo, que la pensión se la van a depositar en la cuenta RUT. Son personas que ni siquiera tuvieron educación, son personas que se están desesperadas. Nosotros tenemos una red muy fuerte que en Chillán en ese sentido, nos ayudamos muchísimo, pero son esas personas desesperadas que dicen, nos van a pagar la pensión, pero nosotros, ¿qué hacemos con una cuenta RUT? No tenemos computador, yo les hablo sobre 40, 50 años, no tenemos computador, sabemos con suerte manejar el celular y los videollamadas, porque así nosotros nos comunicamos a través de videollamadas a cada rato, ¿eh? Yo les digo a cada rato, no es que vamos a dejar un día a la semana, esto es todos los días a cada rato, cuando cambian los horarios, la cuarentena, cuando cambian estas disposiciones que han llegado distintas, nuevas, todo eso hay que informarlo y, como decía muy bien Luis, que realmente lo entiendan, que no salgan después de las 10 de la noche y que les pase algo en la calle, que no vayan a hacer una fila y no tengan esa distancia de 1 metro porque no entendieron. Entonces la responsabilidad es grande y es, como le decía, lo más importante, un círculo vicioso, porque estamos en Chile en pañales, recién con una lengua de señas de 8 años, recién con leyes de hace 50 años y estamos en el siglo XXI. Entonces todo lo que podemos hablar, todo es la realidad de pobreza, de discriminación. Así como necesitamos, por ejemplo, una mascarilla que se pueda ver los labios. Yo personalmente me apoyo mucho en la lectura labial, porque perdí los agudos, porque apenas escucho algunos graves. Entonces necesitamos que realmente atiendan las necesidades de las personas sordas en Chile. El SENADIS, que es el Servicio Nacional de la Discapacidad, a mí me envió, por ejemplo, una encuesta, y tengo entendido que se la enviaron a muchas instituciones de personas sordas. Yo la respondí, pero ha pasado un tiempo. Yo respondí, por ejemplo, que necesitamos la mascarilla, necesitamos alcohol gel, necesitamos todas esas necesidades que todos los chilenos queremos tener, ¿ya? Y hasta ahí está. O sea, seguramente ellos cumplieron con la encuesta, pero los resultados todavía no los vemos. Entonces, en ese sentido, yo soy una persona que, bueno, he luchado, ya llevo dentro de la comunidad sorda, dirigente hace 28 años, y hemos reclamado, hemos peleado muchísimo, nos hemos comunicado con toda la comunidad sorda. Mi club pertenece en la Federación Nacional de la Comunidad Sorda, que no ha llegado 2 años, pero sí tenemos una historia con la Confederación, la Antigua, habían otras instituciones que hoy día no existen. Entonces tenemos historia como organización acá en Chillán, ¿ya? Hoy día nosotros nos comunicamos frecuentemente a través de videollamadas con los dirigentes y, como les vuelvo a repetir, es un trabajo diario con las personas
Yo estoy abierta, ellos saben, más con la responsabilidad de presidenta, que yo no tengo horario para ellos. Me llaman de mañana, de tarde, de noche, a la hora que sea. Yo lo único que quiero, y es mi responsabilidad, que no les llegue a pasar algo. Qué lindo, María Isabel, el que tengas la disponibilidad de estar siempre para tu gente. Esa es la parte linda. La parte triste es saber que solamente hace 8 años que están siendo visibles. Que una comunidad tan grande había estado tan olvidada. Me gustaría saber cómo se hace con un hijo para los colegios. Porque si estamos tan en pañales en todo esto, si recién hace 8 años que ustedes están siendo visibles, entre comillas, porque como les decía al principio, este es un mundo nuevo para todos nosotros, es un idioma diferente. Entonces, ¿cómo se hace en el colegio? ¿Cómo lo hace un papá para poder incluir a su hijo en esta sociedad? Bien, dice Luis. El año pasado, cuando con respecto al programa de integración de los alumnos que tienen alguna discapacidad, de las personas sordas específicamente, este es un proceso que falta que el gobierno entienda que las personas sordas sí se pueden incluir, que sí se pueden integrar e incluir en los colegios, pero la verdad que la ley lo dice. La ley dice que los alumnos sordos se pueden integrar a los colegios. La ley 20.422 ordena que los niños se pueden integrar. Y esa ley no incluye solamente a las personas sordas, sino que incluye las diferentes discapacidades. Y el artículo 6 de esa ley, por lo que yo recuerdo, dice que la lengua de señas es la lengua natural de las personas sordas. Y el gobierno entendió eso y se entiende que eso se debe integrar en los programas de integración en las escuelas. Se debe integrar el tema de la lengua de señas, porque es una necesidad de las personas sordas. Por ejemplo, las personas sordas que usan audífonos, ahí el enfoque educativo es diferente, o que tienen implante. Es diferente el enfoque educativo. Entonces, ¿qué se puede hacer? Por ejemplo, hay que pedir a Senadis que con los recursos de Senadis, cuando los alumnos ingresan a la universidad, ¿cuál es el apoyo que tienen? Es inscribirse a través de Senadis y Senadis le proporciona los recursos para que tengan un intérprete de lengua de señas y puedan ingresar de forma accesible a la universidad. La ley 20.422 ya, ahí está explicando Luis que en la ley 20.422 hay en algunos aspectos en los cuales está equivocada.
y hay que modificar la ley 20.422 en beneficio de las necesidades de las personas sordas. Hace 2 o 3 años que se está trabajando, que la comunidad sorda está trabajando con los diputados, senadores, para la modificación de algunos artículos de la ley 20.422, pero la ley está ahí descansando en el Congreso. Se equivocaron en algunos artículos de esa ley. Entonces hay que seguir luchando para que eso se modifique. En algunas escuelas trabajan con intérpretes. Claro. Y hay que tratar de trabajar con intérpretes profesionales, porque eso también debilita la educación, el no trabajar con intérpretes preparados. Entonces, toda la comunidad sorda ha tenido que generar una fortaleza, agruparse, fortalecerse, informarse con respecto a estos temas. Y es una lucha constante, una lucha diaria. Por ejemplo, los coeducadores sordos, podemos trabajar con niños sordos. Hay que pedir. Claro. Todo esto se debe informar a nivel mundial. Todas estas falencias se deben informar a nivel mundial para ir logrando un desarrollo de la misma comunidad sorda en la sociedad. Hemos ido avanzando paso a paso, pero es difícil. Es difícil. Recuerdo que el proyecto de integración claro, proyecto de integración, Luis, proyecto de integración, proyecto de integración. Claro, que el proyecto de integración es muy antiguo. El proyecto de integración debe renovarse. Debe renovarse y trabajar en conjunto, en este caso, con los coeducadores sordos. Eso. Ahora, para los niños sordos la situación es difícil, porque hay que hacer planificaciones y sobre esas planificaciones hay que hacer adecuaciones. Eso. ¿Cómo Bueno, se comunican con los después, alumnos después yo. con el tema de la pandemia de ahora? Porque el acceso es súper difícil. Ahí, como lo decía Luis hace un rato, eh, niños que no tienen acceso a internet, niños que no, o que, no sé, o que los papás no les dan el acceso, y qué sé yo, no tienen cómo comunicarse y cómo saber lo que está pasando y cómo se comunican ellos también en caso de una emergencia. Patricia, ¿puedo responder yo? ¿Ya?
Ah, claro, dice Luis que se comunican a través de WhatsApp, de videollamada, de Zoom. Esa es la forma de comunicarse, teniendo internet. Se le pegan las manos a Luis, se le pegan las manos, no se ve bien. A través de cámara, de WhatsApp, se comunican los alumnos sordos. Ya, pero si necesitan alguna situación de urgencia, ¿cómo lo hacen las personas sordas para con ayuda? ¿Cómo lo hacen? Mire, para los niños y los jóvenes menores de 18 años generalmente tienen una familia. Entonces, para ellos, en esta situación pandemia que estamos en cuarentena, guardados en nuestras casas, no es una dificultad mayor en cuanto a la comunicación porque están apoyados por sus padres. En la situación nuestra como agrupación de personas adultas, sí se dificulta más la situación porque son las personas sordas mayores que tienen que llegar a comunicar su necesidad. Y es así como que no les queda más que ir, por ejemplo, al hospital, que ir a esa urgencia, ¿ya? Para que los atiendan, ¿sí? en el tema de salud. El resto de, por ejemplo, pagar una cuenta de teléfono, lo hemos estado resolviendo, ayudándonos unos a otros. ¿Ya? Hay una cuenta, como se paga de una manera fácil, solamente con el número. Entonces nos apoyamos, nos toca pagar uno, al otro le toca pagar, después devuelven el dinero para aquellos que no salgan de sus casas. Porque hay otros, como les digo, que se les hace más fácil, y como dice Luis también, que tienen internet, que tienen el computador, que se manejan. Pero las organizaciones con adultos mayores sobre los 40, 45, no es esa situación. Entonces nos ayudamos entre nosotros, les pagamos las cuentas, nos devuelven después el dinero, tratamos de hacer la oficina esta virtual de Carabineros, hacer nosotros todo ese trámite, nos ayudamos entre los que tenemos un computador, tenemos conexión a internet y se transmite a través de videollamada a esa persona sorda para que esté tranquilo, para que no se desespere de que estamos resolviendo esas situaciones. Lo más importante, aparte del niño sordo que está protegido por su familia, que no es el caso, son los adultos, de una fuerte red de apoyo. Y nosotros en ese sentido, por lo menos en Chillán, los sordos que están en el Club de Audición y Lenguaje, estamos permanentemente comunicados y nos ayudamos en todo lo que podemos también para que no nos falte alguna necesidad o no se cubra una necesidad y que no llegue a pasar una situación no deseada por falta de comunicación. Yo les quiero hacer la siguiente consulta. Bien sabemos que es súper complicado el tema para ir hacia algún tipo de trámite, porque no están dadas las condiciones para ustedes. Me pregunto yo si para el tema de salud, por ejemplo, si ustedes requieren ir a un servicio de urgencia, llámese hospital, llámese clínica, un servicio dental, ¿cómo lo hacen ustedes para que esa persona que los va a atender les entienda? Porque sabemos perfectamente que en este país la inclusión no es 100%. Ahora recién se está hablando de inclusión, pero estamos harto alejados de eso. La pregunta mía es, ¿tienen ustedes la posibilidad de un intérprete en este tipo de servicios que los atienda, que los acoja y que pueda entender cuál es la problemática que ustedes tienen en ese minuto y por qué están consultando? Por ejemplo, si van al registro civil, hay un intérprete en el registro civil que escuche, o sea, que atienda la necesidad que ustedes tienen en ese minuto.
Lo mismo, si van a otro tipo de establecimiento público, ya sea oficina, municipalidad, gobernación, hay tanto servicio público que, si no me equivoco yo, no tienen un intérprete de señas. Lo mismo en las policías, tampoco que tengo entendido yo de que hay un intérprete de señas. Entonces estamos, como dice María Isabel, lejísimos Sí, de tener una sí, inclusión para todo tipo de personas, sobre todo para la comunidad sorda. Y yo encuentro que eso es terrible. O sea, imagínate, las personas con discapacidad visual tienen problemas para desplazarse o para cualquier otro tipo de actividad, porque hablemos claro, aquí la situación de las calles, de todo, no está apta para todo tipo de personas con discapacidad visual. Pero lo mira, que preocupa en este minuto, lo que nos convoca, es el tema de la comunidad sorda. sí, mira, ¿Cómo los tratan a ustedes? ¿Cómo llegan a ese tipo de establecimientos públicos? Me mira, alargué más de lo que... en cuanto a los intérpretes, acá en Chillán hay tres, digamos, reconocidos y respaldados por la comunidad sorda nuestra. Y se llaman cuando hay una necesidad y cuando están desocupados. Los únicos que tienen el sistema de videollamada acá es la institución del Senadis y del IPS, en donde está el funcionario con esta cámara y hay un intérprete en Santiago. Entonces se hace la comunicación a través de esta videollamada de la institución. Nosotros como Club de Audición y Lenguaje hace como 15 años empezamos a dictar clases gratuitas para Carabineros, la Policía de Investigaciones, el IPS, la COMPIN, Gobernación, municipalidades, salud, etc. Y los que querían asistir, por supuesto, después no iban, tenían mucho interés, pero siempre hay que tener esa fuerza por querer aprender, pero igual nosotros tuvimos esa intención. Ahora, ¿qué hacemos? Por ejemplo, a mí uno de mis socios me avisa de que va a ir al hospital, a pesar que hoy día tenemos que cuidarnos mucho porque no queremos llegar al hospital, no queremos. Entonces, con el celular, yo de alguna manera me voy a comunicar con ese funcionario por si el socio tiene problemas de comunicación. Yo tengo que estar atenta a eso. Bueno, ¿qué ocurre? De que yo hablo bien, pero tengo mucho problema de sordera. Yo no puedo con un oyente a través de videollamada, no lo puedo hacer. Tal vez depende su voz, si es más grave, yo le puedo escuchar los graves. Entonces yo le puedo ayudar. Cuando van a Carabineros, por lo mismo. Inmediatamente el celular me avisan ante a mí y yo estoy dispuesta para comunicarme con ese funcionario. Así nos hemos arreglado con nuestro grupo acá de personas sordas. Es una atención, como les digo, permanente de todos los días. Yo estoy muy atenta. Entonces, es una realidad también muy triste, muy precaria, porque las instituciones no tienen intérprete de lengua de señas, solamente en las dos que les mencioné. Y hay estos tres intérpretes, ¿ya? Que uno en realidad es como el oficial y hace todas las interpretaciones acá. Después las otras dos son profesoras educadoras diferencial con la especialidad de atención a niños sordos. Y ellas son las tres intérpretes y no hay más. Nosotros hemos querido de nuestra agrupación, porque ahí están los hijos, las hijas, que se manejan muy bien en la lengua de señas, pero ellos no quieren hacer este trabajo de interpretación. Por eso que no se les puede obligar tampoco, porque a la persona, así como a Anita, les tiene que nacer. No cualquiera puede ser intérprete. Una cosa es aprender la lengua de señas y otra es querer ser intérprete. Y acá nos hemos encontrado que la mayoría de los hijos y de las hijas que sí se manejan en la lengua de señas no quieren ser intérprete. Entonces nos vamos topando con distintas situaciones que las vamos resolviendo, así como empezaron en la educación, que era de buena voluntad.
nosotros siempre hablamos de la buena voluntad. El funcionario de turno quería ayudar o no ayudar a esa persona sorda y estaba más dispuesta o no que otra. Y así estuvimos por años, exclusivamente, y agradecí hasta el día de hoy por esos funcionarios de buena voluntad. Pero hoy día no es de buena voluntad. Hoy día hay leyes que nos protegen. Hoy día nosotros podemos exigir con calidad un servicio y una atención. Nosotros no andamos mendigando, no andamos pidiendo algo que se nos escape o que esté muy lejano de la realidad. Es una igualdad de oportunidades en la atención de salud, en educación, en la vivienda, en todos los servicios. Aquí somos iguales, somos todos chilenos y chilenas que merecemos un trato digno y también un trato oportuno, que no sea para mañana porque va a ser tarde, tiene que ser hoy día en este tiempo de pandemia tan difícil que estamos viviendo. Leí por ahí un comentario que decía, perdón, Pati, leí un mensaje de una de nuestras personas que nos están viendo, que decía que había visto un reportaje que hablaba que se exigirá en la carrera de pedagogía como herramienta de comunicación el tema del lenguaje de señas y que ya habrían profesores sordos que enseñan a futuros profesores. Un taller del lenguaje, por lo que me explican, sí, lo que me dice acá como asignatura. Bueno, eso es lo que estamos pidiendo. Si es así, sería excelente. Estamos pidiendo como comunidad sorda de que la lengua de señas esté incluida en todas las mallas curriculares, ya sea de la educación básica, media, universitaria, en todas partes. Todos debemos manejar esta lengua. Y yo voy a insistir porque la palabra, así como Patricia dijo, tenemos algunos nombres particulares, es lengua de señas chilena, no es lenguaje, ¿ya? No, esta es una lengua de señas chilena y nosotros nos tenemos que referir de esa forma. Lo mismo que las personas sordas o personas con discapacidad auditiva. Nosotros no somos ni diferentes, ni especiales, ni cada nombre que han inventado, no. La ley es muy clara, dice persona con discapacidad auditiva o persona sorda, nada más. Así que nosotros ha sido un trabajo también arduo de querer de que esté integrada en todas las mallas curriculares la lengua de señas chilena para que así el día de mañana no estemos en esta situación y todo el mundo se maneje en la lengua de señas. Luis, tengo una pregunta para ti que nos hacen acá en Facebook. Y dice... Oye, espérate que se me pare. Luis, ¿qué nos piden ustedes a nosotros, los que no somos sordos y que no tenemos cargos públicos, al común de la sociedad? ¿Qué nos piden ustedes a nosotros como sociedad? La verdad, la comunidad sorda es un mundo y los oyentes es otro mundo. Eso como primer punto. Entonces son dos mundos que chocan, son dos culturas que chocan. ¿Y en qué chocan? En la comunicación. Nosotros no nos sentimos ni somos personas con discapacidad. Entonces, ¿qué es lo que pedimos a la sociedad? Que nos integremos, tanto los sordos como los oyentes, que integremos estos mundos que están separados. ¿Y cómo se puede integrar? A través de la lengua de señas.
Es importante que también la comunidad oyente entienda que las personas que tienen discapacidad auditiva, su necesidad primaria es la lectura labial. Entonces también darle acceso a las personas que tienen discapacidad auditiva a la lectura labial. Yo, por ejemplo, yo soy una persona con discapacidad auditiva, porque desde niño yo tuve desarrollo del lenguaje oral y fui perdiendo la audición gradualmente. Entonces yo logro entender ambos mundos. Es muy importante que las personas oyentes conozcan la cultura de las personas sordas, de la comunidad sorda, conozcan la lengua de señas, se acerquen. Dejar de lado el tema del bullying, por ejemplo, hacia la comunidad sorda y las personas sordas. Pedimos eso también. Eso. Es muy importante que los niños oyentes compartan con los niños sordos y le pierdan el miedo a acercarse a los niños sordos, porque los niños sordos también se aburren solos y tienen esa necesidad de sociabilizar y de compartir, al igual que los niños oyentes. Tienen la necesidad de ser incluidos, de aprender. Es importante que también los niños oyentes aprendan la lengua de señas para compartir con esos niños sordos. Hay que recordar que nosotros no somos personas enfermas. No tenemos una enfermedad. Eso es importante. No hay que separar ambas, hay que tratar de integrar ambas culturas. Nosotros le pedimos al mundo oyente que nos integre y que se termine la discriminación. No queremos ser más discriminados por el mundo oyente. Las personas con discapacidad auditiva y las personas sordas vivimos la discriminación todos los días. Y tenemos que reconocer que, claro, esa ley, la ley 20.422, no estamos muy contentos porque es una ley que tiene problemas de base y que hay que cambiar, reformular. Eso. Para María Isabel, nos dicen por acá, como trabajadora social quisieran saber, cuando un joven o niño de la comunidad sorda es vulnerado en sus derechos y la causa pasa a tribunales, ¿cómo el Estado garantiza el derecho a ser escuchado por el juez? Los juzgados sí están obligados a recurrir a un intérprete. Tanto es así que si no cuentan con un intérprete, la audiencia no se realiza. Yo he estado colaborando en algunas oportunidades porque en realidad los casos, por lo menos acá en nuestra zona, no son muchos, afortunadamente, pero sí he estado colaborando en algunos casos, pero la ley establece, es obligatorio tener un intérprete, porque ante la ley tiene que defenderse en igualdad de condiciones. No puede no sé, un abogado, un juez determinar o fallar un caso sin prácticamente haber escuchado a la persona sorda. Entonces están obligados. Es tan así de que se suspende, si no existe el intérprete, se tiene que suspender la presentación
digamos, en el juzgado. Sí, dice Luis. ¿Qué hace? Para Luis, otra pregunta. Dice, en la niñez sorda, ¿qué tipo de vulneración de derechos constitutivos de delito se da? Los derechos de las personas sordas, por ejemplo, sería la accesibilidad a la comunicación. No se respetarían también el derecho a la salud de acuerdo a su necesidad, que sería a través de la lengua de señas. El derecho también a la educación de esos niños, el derecho a la justicia. Son muy importantes y son derechos que se vulneran. Hay algunos aspectos en los cuales se ha podido ir avanzando bien, pero hay otros que se ha ido avanzando muy lento, poco a poco. Falta mucho en este tema. Eso. A ver, ¿puedo comentar algo? Los derechos que se vulneran son los mismos, porque nosotros somos todos chilenos y chilenas. Entonces, lo mismo que ocurre, como que dicen las personas oyentes, ocurre con las personas sordas, y se vulnera exactamente lo mismo. Somos todos iguales ante las leyes chilenas, somos todos iguales como chilenos. Ya, yo les voy a colaborar. ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan? ¿Sí? Bueno, yo había dicho que no iba a intervenir en esta conversación, pero también es un tema que yo veo muy de cerca, el tema de la vulneración de los derechos de los niños sordos. Bueno, claro, son digamos, vulnerados los mismos derechos que los niños oyentes, pero en este caso, aún más. ¿Y cuál es la problemática más grande? Es la falta de comunicación a través de su lengua. ¿Y dónde comienza esa vulneración de los derechos de los niños sordos? Dentro de la familia. Ahí comienza la primera vulneración de los derechos de los niños sordos, porque generalmente la mayoría de los niños sordos nace ¿dónde? En familias oyentes, en donde esas familias oyentes primero no tienen conciencia de la necesidad de ese hijo sordo, no saben dónde aprender la lengua de señas, algunas familias ni siquiera la no conocen la lengua de señas. Entonces, yo pienso que ahí comienza la primera
vulneración de los derechos de los niños sordos, pero quizá porque la familia, por desconocimiento, porque, por ejemplo, primero se enfoca como una discapacidad auditiva, ¿cierto? Al niño sordo lo primero que hacen es colocarle el implante coclear y el audífono, pero no hay una visión antropológica de la comunidad sorda. Y sin embargo está la visión médica y está la visión antropológica de las personas sordas. La visión antropológica está enfocada ¿en qué? En la cultura sorda, en la comunidad sorda, en la lengua de señas, y todo eso se desarrolla dentro de la misma comunidad. Por lo tanto, ese niño donde tiene mamá y papá oyentes no conocen a esa comunidad, no se han acercado, no se han vinculado a esa comunidad. ¿Pero por qué? Porque no saben, por desconocimiento. Entonces, ahí yo pienso que comienza la primera vulneración de derechos de los niños sordos. Después, en el tema de la integración o de la inclusión escolar, hay muchos niños a nivel nacional en donde no hay acceso a aprender y a desarrollar la lengua de señas. Porque los profesores no saben lengua de señas, los profesores no le enseñan en la universidad lengua de señas. Porque esto recién está comenzando también, coeducadores, el niño sordo primero debe comenzar a aprender de un modelo lingüístico y cultural la lengua de señas. ¿Y quién es ese modelo? Quien cumple ese modelo lingüístico y cultural es una persona sorda, que se ha desarrollado dentro de la comunidad sorda y que ha desarrollado la lengua de señas y la cultura dentro de la comunidad sorda. Esa primero es la persona más importante dentro de un colegio, el coeducador sordo, porque tenemos que pensar que hay niños que se integran a los 5 años, a los 6 años, en escuelas de oyentes, sin tener contacto con una persona sorda. Algunos ni siquiera conocen a personas sordas y han ido desarrollando la lengua de señas de forma natural, pero esa lengua de señas necesita una orientación y una formación y una educación. Y quien enseña y forma y dirige esto es el coeducador sordo, que cumple un rol muy importante dentro de los colegios. Y después es necesario un intérprete de lengua de señas, lo cual también no se cumple. Hay alumnos sordos que estudian sin el apoyo del intérprete de lengua de señas, porque los departamentos de educación no lo conocen, no saben, no hay información, y algunos no cumplen la ley. Entonces, la vulneración de los derechos de los niños sí existe mucho. Primero comienza en la familia, en la educación, después en la falta de acceso a los servicios públicos, a los hospitales, carabineros, PDI, municipalidades, oficinas de la inclusión que no tienen intérprete y funcionarios que sepan lengua de señas. Entonces, las personas sordas se encuentran con esa barrera todos los días. Entonces, todo lo que a nosotros los oyentes nos cuesta acceder en la vida, imagínense a una persona sorda. Es 100 veces más que a nosotros. Y son personas, la comunidad sorda son personas que tienen una lengua, que tienen una cultura, que se pueden desarrollar como seres humanos normales, pero somos nosotros, los oyentes, los que ponemos esas barreras y que vulneramos esos derechos todos los días, desde adentro de la familia hasta todo lo que yo les conté. Eso sería mi aporte. Yo había prometido no intervenir, pero tengo una hija sorda y lo vivo también todos los días. Todos los días. Tengo una hija sorda, trabajo con 6 alumnos sordos, participo y estimulo también el tema del trabajo con la agrupación de los niños y jóvenes sordos de aquí de San Fernando. Entonces, si ustedes preguntan,
¿Hay vulneración de los derechos de los niños sordos? Sí, hay. Todos los días en la familia, en los colegios, en los servicios públicos, en las necesidades básicas, en todo. Eso. Chicos, ¿existe alguna escuela especial reconocida, no sé, hablo desde la ignorancia en el tema, donde uno pueda estudiar el lenguaje de señas? La verdad, antes habían en las agrupaciones de sordos y habían escuelas de sordos especiales. Habían como 30 escuelas de sordos a nivel nacional, pero con la nueva ley de educación, esas escuelas fueron cerrando, las escuelas de sordos. En América, ¿qué es lo que ha ido sucediendo? El fenómeno ha sido que los alumnos sordos se han ido integrando a las escuelas regulares. Claro, hay algunas escuelas donde resulta la integración y hay otras escuelas donde no resulta. Porque hay que modificar todo para la educación de los alumnos sordos. Hay que adecuar todo. Y a veces esas adecuaciones y esas modificaciones son muy tarde. Entonces el nivel de los alumnos sordos a veces es más bajo, pero porque no se lograron hacer las adecuaciones y porque no se enfocó hacia la necesidad de ese alumno sordo. Aquí en Chile hay más o menos 6 o 7 escuelas para niños sordos. Solamente para alumnos sordos, para estudiantes sordos. Y los otros sordos del resto del país están integrados en escuelas regulares. Con oyentes, sordos y oyentes. Ahora, las escuelas de integración claro, las escuelas con PIE o con integración necesitan profesionales especialistas para trabajar dentro de esas escuelas, para trabajar con los alumnos sordos, tienen que ser especialistas. Pero en todo el país no es así. Hay que apoyarlos dentro de la sala, por ejemplo, para trabajar en conjunto, para que tengan una educación más personalizada. Uy. Ahora aquí en Chile hay 35 agrupaciones de sordos a nivel nacional en Chile. Que tienen experiencia de años enseñando, haciendo cursos o talleres de lengua de señas.
y que esos cursos tienen diferentes niveles, de parte desde el más básico al más avanzado. Y ahí es donde pueden aprender lengua de señas, en esas agrupaciones de sordos. Siempre tienen que procurar elegir, es súper importante que elijan agrupaciones donde los instructores o los profesores de lengua de señas sean personas sordas. Lo que señala Luis, eso es relevante en Chile, porque es como parte de nuestra cultura como comunidad sorda, que las personas que enseñan la lengua de señas tienen que ser miembros de la comunidad sorda. Y eso hay que poner harto ojo, porque no puede ser una persona oyente, en el caso de Anita, ella puede ser intérprete. Ella aprende la lengua de señas y la sabe muy bien, pero sabe ella que el derecho a enseñar la lengua de señas es de un sordo, de una persona que pertenece a la comunidad sorda, pero no es de un oyente. Y eso hay que tenerlo muy, muy en claro, porque la persona que está en la comunidad sorda, es parte de esta comunidad, va todos los días, digamos, enriqueciendo esa lengua. Va todos los días poniéndose al día a través de los WhatsApp, que hay muchos. En Chile tenemos WhatsApp a nivel nacional, que estamos permanentemente comunicándonos. Entonces, estamos al día en la lengua de señas. Es patrimonio, la lengua de señas es patrimonio, es parte nuestra de la comunidad sorda, no es de los oyentes. Y eso hay que tenerlo muy en claro. Lo primero que ustedes tienen que preguntar, cuando aprendan la lengua de señas, ¿de dónde proviene ese profesor o ese instructor, como le llamamos nosotros? Y eso es muy importante. Tiene que ser de la comunidad sorda. Eso es por cultura nuestra. Así nosotros lo adoptamos de esa forma. María Isabel, ¿existe algún registro al que nosotros nos podamos basar en caso... Yo tengo una amiga, por ejemplo, que ella quiere estudiar el lenguaje de señas. Mira, y hace unos días me preguntaba, ¿pero dónde? Se intentó hacer con el Ministerio de Educación no solamente el de los instructores, sino también los intérpretes de lengua de señas. Esa es uno de los objetivos que queremos, de que exista un registro oficial, porque eso les sirve también a todos, digamos, a los oyentes, a ustedes que quieren aprender de buena fuente, de primera, digamos, de primera lengua, por decirlo así. Entonces, ese registro sí se está en camino. Nosotros tenemos WhatsApp de los instructores de lengua de señas, tenemos WhatsApp de las instituciones afiliadas a la federación, tenemos WhatsApp informativa para los sordos, hay muchos WhatsApp. Entonces, sabemos quiénes enseñan. Y cuando vemos, por ejemplo, un afiche que ustedes lo ven, nosotros inmediatamente sabemos, no voy a decir el 100% para no pecar, pero sí el 99%, lo sabemos inmediatamente. Y cuando no conocemos a ese instructor, ustedes lo ubican, dicen, es de Valdivia, es de Arica, es de Punta Arenas, oye, pero no, es oyente. Y empezamos inmediatamente a contactarnos con esa persona. Y en el fondo, si no accede, nosotros reclamamos inmediatamente. Y así como que se ha ido ordenando un poco esto de quién enseña la lengua de señas y quién es intérprete de la lengua de señas. Ese es el papel de los oyentes, interpretar. Y el papel de la comunidad sorda, de los sordos, es enseñar la lengua de señas. Hay una pregunta que dice, preguntan, los programas sociales, ¿dónde pueden encontrar, por ejemplo, un listado de peritos, intérpretes, en caso de tener casos de niños sordos vulnerados en sus derechos de delitos? Pregunta de uno de nuestros auditores. Hay instituciones que sí están los intérpretes y como les vuelvo a repetir, por ejemplo, el IPS tiene estas videollamadas
porque el intérprete está en Santiago y hace la comunicación con Santiago. El SENAI también pueden recurrir. Y cuando hay una situación legal, tienen la obligación, la justicia de proporcionar a un intérprete. Ellos tienen que buscarse. Si no hay en Chillán, no está en la región de Arica, Punta Arena, tiene que llamar a uno de Santiago, llamar a uno de Concepción, o sea, tiene que estar. Por eso que estos servicios, por decirlo así, la justicia, el servio, etcétera, tienen nombres para poder acudir en caso de necesitar un intérprete. Por eso la persona que requiera eso tiene que ir a esa institución y ahí tiene que proporcionarle el intérprete. Chicos, ya se nos fue la hora, para variar, nos pasamos. Es un tema súper interesante, que da para mucho. Da para mucho porque, como les decía al principio, es un mundo nuevo, es un mundo apasionante. De verdad, yo veía cuando estaban haciendo la seña, y es otro idioma. Definitivamente es otro idioma y es un mundo, y es otro mundo que es interesante y en el que obviamente también nos gustaría seguir aprendiendo. Creo que quedan muchas preguntas en el tintero, pero lamentablemente la hora se pasa rápido. Ofelia, no sé si quieres preguntar algo más. No, bueno, la Igual acá pregunta nos no es están mía, la preguntando. pregunta es de otro grupo, el grupo de trabajadores sociales, que dice, la pregunta es otra, nosotros como profesionales, ¿dónde podemos acudir? Eso en relación a lo que pregunté delante. Pueden acercarse a las mismas organizaciones de personas sordas, porque de Arica a Punta Arena, como acaba de decir Luis, hay un número importante de organizaciones y todas las regiones tienen por lo menos una organización de personas sordas, exclusivamente de sordas, porque hay organizaciones de discapacitados que tienen de todos los tipos de discapacidad, pero acá son exclusivamente de sordos. Y pueden recurrir a esa institución. Generalmente hay Facebook, hay, digamos, todo lo público, ese contacto primero que tenemos todas las instituciones, pueden llegar de una manera más fácil. Gracias, María Isabel, por tu respuesta. Ya, Parece muy que Luis bien, quería de nada. decir algo. Luis, ¿quieres decir algo? Luis, sí. Yo quería decirles que antes, que hay agrupaciones de sordos a nivel nacional. En todo Chile hay 35 agrupaciones a nivel nacional. Pero por ejemplo, las familias pueden ir aprendiendo, pueden ir aprendiendo con respecto a la cultura, a la lengua de señas. Las mismas familias se pueden acercar a estas agrupaciones. La verdad que en Chile falta planificación con respecto a la educación de los estudiantes sordos, al acceso, falta que conozcan la comunidad sorda, que aprendan con respecto a la cultura y a la comunidad sorda. Eso se aprende ahí, en las agrupaciones. La calidad de la enseñanza de la lengua de señas está dentro de las agrupaciones de sordos. Por ejemplo, en Temuco. Por ejemplo, en Temuco, con respecto a los mapuches, ellos son hábiles,
son hábiles en la enseñanza de su lengua. Entonces hay que buscar calidad. ¿Y la calidad dónde se encuentra? Dentro de las agrupaciones. La calidad es diferente. Es necesario participar con la comunidad, acercarse a la comunidad, involucrarse con la comunidad sorda. Eso es muy importante. Que los oyentes aprendan dentro de la comunidad sorda, cómo es la familia, cómo es esta familia de la comunidad sorda, cómo es esta familia de los sordos. Hay que aprender la lengua y la cultura dentro de estas mismas agrupaciones. Bueno, darle las gracias y darles un minutito para que se despidan y si quieren dejar algún mensaje, vaya a su comunidad que ya conocen, que ya conocen el trabajo que ustedes hacen, es a nosotros, a los que sí escuchamos, a los que no tenemos esta discapacidad, no sé, pedirnos algo o quizás algún consejo y que nos ayude también a ser mejores ciudadanos con nuestros pares. Bueno, agradecer esta oportunidad que nos dan a las personas sordas que pertenecemos a la comunidad sorda de poder hablar, interactuar con otros sobre los temas, nuestras necesidades, conocernos un poco más. Así que es un agradecimiento por este espacio, por este tiempo, ¿ya? Y decirles algo, de que el día, cuando no exista el Senado, cuando no existan nuestras necesidades, no van a existir seguramente estos programas, porque todos vamos a ser iguales, no vamos a necesitar expresar nuestras necesidades, porque ya van a estar satisfechas. Por lo tanto, vamos a tener que seguir en esta lucha, seguir en estos espacios, hasta que ojalá en este siglo o en el próximo se resuelva toda esta necesidad. Así que muchas gracias. Luis, algo que nos quieras decir, que nos quieran pedir. Muchas gracias, dice Luis, por la invitación de hoy, por este streaming. También es muy importante compartir la preocupación sobre este tema, sobre el tema de las personas sordas, y también el tema del coronavirus y la relación de las personas sordas en esta situación. Una sugerencia, como sugerencia es apoyar a las personas sordas en el tema de la comunicación, hablarles siempre de frente, ver el tema de las mascarillas, que también es una dificultad para los que tienen lectura labial. Quizás sacarse o bajarse esa mascarilla cuando les toque comunicarse con una persona sorda, porque va a ser la única forma de que se logre la comunicación, porque también hay que entender que eso les frustra mucho a las personas sordas. El que no le entiende no es fácil para las personas sordas. También pedirle a ustedes, los oyentes, que aprendan lengua de señas. Eso. Yo creo que quizás usando el protector Muchas facial gracias. nos podríamos ayudar. ¿Usando qué, perdón? La mascarilla. El protector facial, uno que es transparente y no mascarilla. Sí, también es una opción, dice Luis. Es una opción usar el protector sí, pero es facial. obligación.
La mascarilla Sí, es obligación, pero entonces no, es más no fácil. Sí, podemos pero es más hacerlo. fácil. Es más fácil bajarme la mascarilla andando con el protector para poder Claro. hablarle de una forma de que también nos entiendan. Es una opción. También, claro, Luis dice que también hay unas mascarillas que tienen en esta zona de los labios, son transparentes. Micas, Son que tienen unas micas. transparentes. Sí, que tiene sí. una mica transparente. Entonces se puede ver los labios. Bueno. Que es como una mascarilla especial. Es un plástico transparente, que tiene un plástico transparente. Está bueno saberlo también para difundirlo y tratar de apoyarlo, de apoyar a la comunidad sorda y hacerlo un poquito más fácil también sobre todo en este momento de pandemia. Ofe, tú Pati, tienes un mensaje bueno. que dar antes de despedirte. Sí, pero antes del mensaje, creo yo que es una obligación, un deber, como activistas que somos, tanto por la infancia y la adolescencia, hacer que la comunidad sorda tenga más inclusión. He tratado yo a través de mi grupo ser más inclusiva. Anita es testigo de eso. Los invitamos a un grupo de chicos y chicas a la fiesta que hicimos el año pasado para Navidad. Y puchi, lo ideal sería poder seguir compartiendo junto con ustedes actividades que hagamos, ¿ya? Creo que nuestro deber ahora es hacer más visible el tema de ustedes, que la gente sea más inclusiva, que la gente vea cuáles son las dificultades de ustedes, las entiendan, las respeten y traten de solucionarlas. Eso como primera medida. Yo me comprometo como Ofelia Núñez, activista por la infancia, a ser inclusiva a través de mi página, de Los Bajitos, todos los temas que ustedes quieran tratar. Está abierta la página, está a su disposición para lo que ustedes quieran. Eso, darle, entonces, para terminar, agradecer una vez más a Anita por su buena voluntad de ser intérprete para la comunidad sorda, a Luis por su disposición de acompañarnos en este programa, lo mismo a María Isabel, un abrazo grandote a cada uno y muchas gracias. Y bueno, y el mensaje que decía Pati que les quería dar es el siguiente. A partir de este lunes iniciaremos una campaña junto con los amigos de trabajadores sociales y psicólogos voluntarios en ayuda de todos los niños que viven en campamentos acá en San Fernando. ¿En qué consiste en esa ayuda? En la recolección de todo tipo de alimentos no perecibles, yogur, leche, qué sé yo, cereales, lo mismo que cosas para que ellos se entretengan, bloques de dibujo, lápices de colores, témpera, lápices de escrito, bloc de dibujo, también juguetes, si tienen juguetes también háganos llegar juguetes y todo lo demás. Vamos a hacer un afiche, lo vamos a publicar en las diferentes páginas para que ustedes se contacten con nosotros y podamos canalizar durante todo este mes esa ayuda para después llevarla, como les digo yo, a los campamentos que están acá en San Fernando. Ese es otro tema que es de importancia y creo yo que lo vamos a tratar en un programa futuro, que es cómo está la vida de los niños en estos tiempos de COVID en los campamentos de Chile. Los campamentos no tienen ayuda de las municipalidades, no tienen ayuda del gobierno, por lo tanto, como personas naturales, estamos en un deber de apoyarlos en la medida que podamos. Y nosotros como activistas vamos a iniciar esta campaña, como les decía yo, para ir en ayuda de aquellos niños que están tan abandonados en este minuto.
La invitación entonces queda abierta, lo mismo que vamos a necesitar voluntarios que nos apañen en esta misión. Así que vamos a dejar, como les digo yo, el afiche junto con los números telefónicos para que se comuniquen. Un abrazo grande a todos, muchas gracias y nos estaríamos viendo en un futuro programa. Buenas noches, que estén muy bien. Bueno, darle las gracias, chicos. Luis, María Isabel, gracias por la disposición de estar en el programa. Darle las gracias a la Anita, como siempre. Darle las gracias a los trabajadores sociales y psicólogos voluntarios también que nos están apoyando desde un principio con este proyecto. Dejarles la invitación también para la gente que nos ve, que nos diga qué temas quieren tratar. Si son temas de adultos, no importa. Detrás de los adultos siempre hay niños. Entonces todos los temas son bienvenidos, abordándolos con respeto. Gracias a Dios contamos con abogados, con psicólogos, con asistentes sociales que están trabajando con nosotros en este momento, que nos están apoyando. Así que aprovechemos que tenemos a todos los profesionales apoyándonos y compartan sus inquietudes o qué les gustaría escuchar en el programa. Así que, chicos, insisto en darle las gracias. Gracias por dar a conocer su mundo, que también es parte del nuestro. Solamente que a veces somos un poquito egoístas y no miramos para el lado. Porque hasta que algo no nos toca, no sabemos que existe. Así que muchas gracias. Gracias a la Anita. Ofelia no, somos estables. Sí. Así que los esperamos el lunes. Y aquí Sí. estamos también, si necesitan compartir información de la comunidad sorda, nos avisan a través de la página de la Federación y nosotros la estaremos compartiendo también en nuestros diferentes grupos. Buenas noches y nos vemos Sí. el lunes si Dios quiere. Oye, invitados el lunes a un programa que va a estar tan interesante como este, que es el retorno a clases. ¿Por qué no el queremos lunes nos que los toca- chicos retornen a clases? El lunes nos toca autismo. El lunes nos toca ¿Sí? el COVID-19 en nuestros niños con autismo. Ah, sí, tiene toda la razón. Estoy traspapelada, estimada Sí. señora Patricia. Ya, chicos. Ya. Buenas noches. Listo, que estén súper bien. Cuídense. Besitos. Besitos.